Maestra Loliluz Triana Sedano. Nacida el 16 de marzo de 1951 en Facatativá, adelantó estudios en la Universidad Antonio Nariño en la licenciatura en Educación con énfasis en danzas y teatro y un diplomado sobre investigación en danza en la Escuela Popular de Arte de Medellín, EPA. Maestra folcloróloga, coreógrafa e investigadora de danzas autóctonas en Colombia. Ganadora de numerosos premios a nivel nacional y departamental como directora de diferentes agrupaciones de Cundinamarca, especialmente con la agrupación folclórica Fusacatán del municipio de Fusagasugá, entre los cuales pueden destacar los siguientes galardones: el Alpargate de Oro, el concurso departamental en danza de Facatativá, el Indio Pipintá, en el concurso nacional del pasillo en Aguadas Caldas, Encuentro Nacional de Danzas en Armenia, Quindío, el Nacional de Danzas Folclóricas en Titiribí, Antioquia. Realizó un trabajo de campo con la investigación de la danza de los negros de la vereda Altagracia del municipio de Pasca, Cundinamarca, quien se encuentra publicada en la Revista Nacional del Folclor número 14 del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, y por la que fue galardonada y condecorada por la Gobernación de Cundinamarca junto a los maestros Eduardo Villamil y Adilberto Ortiz, quienes ejecutaron la investigación de la rumba criolla fusagasugueña, evento que se efectúa cada año en el festival. Ha sido jurado en diferentes eventos nacionales, departamentales y municipales. Dentro de ellos se destaca la participación en el Reinado Departamental del Folclor, Reinado Departamental del Sanjuanero Tolimense en Natagaima, Tolima, en el Reinado Nacional del Arroz en Saldaña, Tolima, Reinado Departamental de la Rumba Criolla en Fusagasugá, Cundinamarca, Reinado Nacional de la Panela en Villeta, Cundinamarca, además como jurado invitado en diferentes encuentros y concursos de danza colombiana en el territorio nacional. Asesora y coordinadora de danza en el Instituto Departamental de Cultura de Cundinamarca durante 8 años. Dirigió el grupo de danzas de empleados de la Gobernación de Cundinamarca. Fomentó la creación de las escuelas de formación de danzas en los municipios de Cundinamarca. Mi nombre es Loliluz Triana, nacida en el municipio de Facatativá en el año 1951. O sea que en la actualidad cumplí en marzo 70 años. Mis padres, sus nombres eran Francisco Triana Hernández y mi mamá se llamaba María Arnulfa Sedano de Triana. ¿De dónde salió la parte artística de pronto por la que yo pues me encarreté en este cuento? Pues mi papá era músico empírico, pero le fascinaba tocar tiple, tocaba guitarra pero a él, sin embargo, cuando estaba más joven, cuando él tocaba eso con sus amigos, pero siempre le fascinaba era el violín, y ya después de cierta edad se compró un violín, hizo como una especie de estudio y tocaba algunas veces violín. Y mi mamá pues cantaba, lo acompañaba cantando, y mi papá le enseñó a tocar guitarra, y de pronto los dos cantaban, se unían y los dos cantaban y tocaban. Mi mamá murió bastante joven, entonces nosotros quedamos al cuidado de mi papá. Entonces a mí me internaron desde muy pequeña. Estudié con monjas de la Presentación. Yo estudié en Facatativá, estudié en el Colegio de la Presentación, y después mi papá me trajo para Chía, que había un colegio que se llamaba Colegio de la Presentación, Instituto Catequístico, normalista, porque era para profesoras. Entonces, pues ahí salía uno como profesor. Entonces, cuando yo entré a estudiar, ustedes bien lo saben que las monjitas, ellas se inclinaban mucho por la parte cultural, pero más que todo las monjitas enseñaban era como cosas como bailes españoles, como tarantelas, como todo, pero de todas maneras yo me incliné así por las danzas. Y en todo, antiguamente todo lo que a uno, que para el vestido, que lo que iba a utilizar, le pedían a uno
algunas no podían, pero mi papá a mí siempre me daba todo. Entonces, yo siempre estaba en las danzas del colegio, en todos los, porque antiguamente en los colegios había danza, había teatro y había música. Las mismas monjas le enseñaban a uno en esa época sainetes, obras de teatro, se celebraba el Día de la Madre y eran danzas y todo era enseñado por las monjitas. No era que hubiese profesores de danza, sino todo lo que sabían las monjitas, y de ahí pues siento que nació mi inclinación por la danza. Ya más adelante ya cuando estaba en la normal, que uno salía a hacer sus prácticas y todo eso, pues yo ya averiguaba y veía cómo bailaban los ancianos, por ejemplo, acá en el municipio de Chía, donde nos sacaban a prácticas. Entonces miraba uno cómo bailaban los viejitos, pues a uno le daba en ese tiempo pues risa y de todo eso, pero más adelante fue cuando ya comprendí, entonces ya me fui a vivir a Fusagasugá, y de ahí ya empezó como toda esa vena artística en mí, a empezar más que todo la investigación. Yo quería saber de dónde salían esas danzas y empecé a hacer como averiguaciones, todavía no existía el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, no existía nada de eso, pero sí existía el libro de Octavio Marulanda y de Gladys González. Era un libro grande, estaba el de Javier Ocampo López, estaba el de Jacinto Jaramillo, habían libros así y yo pues leía y sin embargo también investigaba y donde me gustaba era ir, por ejemplo, a los pueblos donde habían fiestas y que presentaban danzas, y habían en muchas partes donde decían que la danza era pues del mismo municipio. Y me gustaba ir mucho a la parte del Tolima. Yo fui mucho al Espinal, a Natagaima, como a saber de dónde sacaban esas danzas de los matachines. Yo me investigaba mucho esas cosas y me fascinó. Yo dije, pero si hay por acá en el Tolima, si hay en estos otros departamentos, porque no hay en Cundinamarca. Y entonces un amigo me dijo, usted tanto que le gustan las danzas, usted no ha ido a mirar a Pasca, una danza que sacan en tal parte. Y yo le dije, ¿cuándo? ¿Qué día la sacan? Yo fui y averigüé, me dijeron que no, que eso salía hasta diciembre. Y pues un diciembre pues fui para allá y fue cuando vi ese espectáculo tan bonito que hacían los campesinos y de dónde salían y cómo lo hacían y todo eso. Ahí me dijeron que estuviera allá desde las 7 de la mañana para mirar cómo bajaban los campesinos y cómo se desarrollaba esa danza. Y ahí me inicié y yo todo lo investigaba. Todavía no había empezado todavía a estudiar danza ni nada. Entré después pues ya terminé mi normalista y empezaba a trabajar en unos colegios y lo que me nacía o lo que veía, yo lo trabajaba. Sinceramente, antiguamente uno veía a la gente que eran espontáneos, allá nunca había un concurso, nunca había nada. Uno encontraba a los músicos tocando en los municipios, un día domingo, se encontraban músicos por un lado y otro, pero era solamente como rascando esas guitarras sin ninguna técnica ni nada, era el zurrungo para allá y para allá y para acá, pero no era que verdadera mostraran como de pronto ahorita se escucha como con una estudiantina o con una agrupación que verdaderamente le dé técnica a lo que están haciendo. No, esos eran empíricos pero a ritmo de todo lo que ellos hacían, la gente bailaba. Les explico, por ejemplo, con la danza de los negros. Cuando yo fui allá y vi por primera vez esa danza y todo, y sobre todo eran muy disciplinados,
disciplinados, la gente, alguien dirigía y todos como que se ponían pilas a recoger, a cuadrar las cosas cuando tenían que hacer. Yo quedé muy admirada. Le daba a uno tristeza porque en esa época ni siquiera una filmación, entonces uno buscaba todo, pero la mejor fotografía era que uno iba y lo veía en vivo, entonces uno veía cómo eran los colores de las cintas que utilizaban y todo eso, porque en la foto que uno sacaba ya salía era en blanco y negro, entonces uno no podía mostrarle a otras personas sino explicarles nomás, pero fue muy bonito y desde ahí pues yo me hablé con el señor que dirigía con el señor que organizaba la danza, Elías Trompetero se llamaba. Entonces, y a mí me ayudó mucho en esa época el párroco de allá de la iglesia, que también le gustaban muchas cosas, y él era el que más incitaba a que para Navidad pues saliera esa danza. Él se llamaba el padre Hincapié, él ya murió hace muchos años. Y entonces el padre Hincapié me dijo qué días podía ir yo a la vereda y todo, y a veces el padre me acompañó. Como también a veces uno iba a 3, 4 horas y cuando de pronto le preguntaba a ellos qué hora es, no, son la 1 de la mañana, uno no se daba cuenta en qué momento se pasaba el tiempo, muy atentos, hacían comida, se tomaban sus aguardienticos, no para emborracharse ni nada, de pronto 1 o 2 tomaban chicha, tomaban guarapo, le decían a uno que quería, bueno, muy atentos. Y le explicaban y él mismo convocaba a la gente. Cuando él convocaba a la gente, pues era un premio para uno porque a él le cumplían. De pronto uno los convocaba y a uno como que no le hacían caso, pero a él sí, a ese señor Elías Trompetero lo convocaba. A mí muchas veces me acompañó el padre Hincapié, pero el padre me acompañaba por ahí 1 o 2 horas y se venía. Después de que eran la 1 de la mañana y yo le decía, ay, yo ahora, ¿cómo hago para irme? ¿Cómo hago para irme hasta Fusagasugá? Y él me decía, no, espere que ahorita baja el camión de la alberja, el que lleva la alberja para vender en Corabastos o a venderla por allá, entonces baja el camión a la 1:30 o 2 de la mañana y en eso me venía yo hasta Fusa, me traían hasta Fusa pues ya, porque yo vivía allá en Fusa, entonces me traían hasta ahí los señores de los camiones, pero era un trabajo bonito y eran 3 veces a la semana, a veces 4, a veces los sábados en la noche, pero miren, eso adquiría que uno debía llevar plata en el bolsillo, comida, aguardientico, atenderlos allá, pero uno salía mucho más atendido porque a veces mataban que la gallina, que el pollo, que lleves estos huevitos, que bueno, muy atentos. De pronto uno traía más de lo que invertía. Eran muy atentos. Por ejemplo, ese palo donde trenzaban la cinta era un palo como de unos 6 centímetros de diámetro, pero tú lo levantabas y parecía que estuvieras levantando el palo de una colombina. No pesaba nada, nada, nada. Y era fuerte. Ellos me explicaban con qué teñían las cabullas, porque ellos lo hacían antes era con cabullas, después con el tiempo pues ya lo hicieron con cintas. Salió de la imaginación de ellos por qué esa danza al niño Dios, por qué las cintas de esos colores en el sombrero, todo, ellos me explicaban todo, y yo les decía, ¿por qué las cintas de este color? Y ellos me decían, ¿usted ha visto que el sol se ponga verde o se ponga rojo o se ponga? Las cintas blancas significan de día y las amarillas significan luz, que son las que reflejan. Y me explicaban lo del espejo, por qué las cintas y por qué lo hacían al mediodía, porque ellos nunca hicieron esa danza de noche. Ellas iban y visitaban al niño Dios sobre el mediodía para cuando cayera el sol era el que reflejaba y daba los centellos en la cinta. Eso fue casi 1 año y medio trabajando día y noche. Allá también, en esa misma vereda, encontré a un señor que yo creo que, así como el maestro Gilberto de Bedoya,
que es uno de los que mejor toca el requinto en Santander. Así había un señor en Pasca que tocaba el ritmo de la rumba criolla. El ritmo de la rumba criolla, yo creo que yo debo tener todos esos cassettes, porque en esa época eran cassettes donde uno grababa. Y podía uno medio grabar, pero eso no. Era hermoso, hermoso el modo que el señor tocaba la rumba criolla. Y también cuando después de que hice la investigación de eso de la danza de los negros, que ellos me enseñaron y me la explicaron y que yo después la saqué con los adultos mayores de Fusagasugá y la llevé a la gobernación de Cundinamarca en un evento que hizo el doctor Manuel Guillermo Infante Braiman. Hizo un evento en la primera vez que él fue gobernador. Imagínate cuánto hace eso. Yo tengo un pergamino que él me dio. Me dijo, nadie ha hecho eso en Cundinamarca. Nadie ha hecho eso en Cundinamarca, eso de las danzas, ni nada de eso. Los únicos que yo me acuerdo, que porque yo averiguaba quiénes eran más de Cundinamarca, pues sé que estaba Jacinto Jaramillo, sé que allá fui a buscarlo y allá fue donde conocí a Edgar Sandino hace mucho tiempo, viéndolo bailar con Jacinto Jaramillo. Pero verdaderamente la gente que estaba más metida en el cuento era que de Cundinamarca yo conocía y que estaban metidos en el cuento era Manuel Benigno Mora, el maestro Rosso. Éramos los más como los de más de edad. Después, con estos maestros nacieron alumnos de ellos que ya se fueron pues colocando más en la danza. Pero que yo recuerde maestros de esa época, pues se conocía a Delia Zapata, porque Delia Zapata era una maestra, una investigadora de la costa, y ella pues hacía su trabajo en la universidad y todo, por eso se conocía ella. Con Manuel Benigno Mora hubo una gran amistad, nos entendíamos, yo le averiguaba mucho a él, pero a él no le gustaba que uno de pronto llevara una grabadora de esas que habían antes y empezara a grabar. Y decía, si me va a grabar, quítese de aquí. Eso no le gustaba, a él no le gustaba. Yo me acuerdo que mi primera danza que monté fue Ontaba, el bambuco, y me guié por las cosas de Jacinto Jaramillo. Le pregunté a Jacinto Jaramillo y él me explicó unos pasos, me explicó algo, y yo en ese colegio monté como pude. No salió de pronto tan perfecto como salen ahorita, que uno se va a golpes, o un conteo de 1 a 8 hace una figura, de 1 a 16 puede hacer otra figura. No, yo lo sacaba ahí y ni escuchaba la música. Yo lo saqué como escuchaba la música, y a mí lo que me importaba era que me saliera la danza igual con la música. ¿Me entiende? No hacía conteo ni nada, pero ahí me salió. Me fui animando. Sin embargo, como no habían danzas en Fusagasugá, ni nadie tenía danzas, ni nadie hablaba de danzas, ni nada. Entonces la directora le fascinó ese baile, y le fascinó. Y entonces ya el colegio era el que mostraba las danzas, y yo ya me metí más en el cuento, y yo por un lado, por el otro averiguaba cómo se hacía tal danza, cómo se hacía tal cumbia. Me iba donde Delia Zapata, y yo ya me empecé a meter. ¿Cómo sería que estuve en Areito? Areito era una agrupación que tenían 2 alumnos de Delia Zapata en Bogotá, y yo iba allá a estudiar todos los sábados, ver las danzas que ellos montaban, y yo empezar para poder introducir al colegio donde estaba trabajando. Empezaron a salir personas así, y ya empezaron a hacer varios concursos. Ya no era solo concurso en Fome, que ya era el concurso en Zipaquirá, ya era el concurso, pero siempre los jurados eran personas de Bogotá, como puedo decir Edgar Sandino,
En ese tiempo, maquilladores, maquilladores no, sino personas que eran como de la parte cultural, Luis Ernesto Moreno, así conocidos, no. Manuel Benigno siempre él lo llamaban de jurado y él decía que prefería ir a mirar, pero él no. Uno de los que hacía eventos era Juan Manuel Marta, que era otro que también estaba en la época que estuvo Manuel Benigno Mora. Se me había olvidado Juan Manuel Marta, que era otro que era duro en eso, pero él era más que todo en todas esas danzas de las danzas de investigación de las que él investigaba, como son la danza al maíz, la danza a los faroles, la danza. Él a cada cosa de sus actividades que hacían los campesinos, pues él sacaba una danza y decía que pues eran sus danzas. El maestro Rosso también era otra persona, y nos encontrábamos en los eventos, era el maestro Rosso, el maestro Juan Manuel Marta, Jaime Zavala, Alirio Gamba de Soacha, Loli Lustriana de Fusagasugá, y un señor que también llevaba a esos eventos era un señor Orlando de Nemocón, era otro que iba a esos concursos. No eran grupos de 21, éramos grupos como de 9, 10. Había uno en Bojacá, que se llamaba Daniel Márquez, que era también muy amigo de Jaime Zavala, pero él dictaba, era en Chocontá. Entonces, sí, yo me siento muy feliz porque casi siempre puedo decirlo, y lo digo a mucho honor, que siempre esos eventos los ganaba yo. Muy raro era que de pronto Juan Manuel Marta me llegara a ganar. Ya después empezó el patronato y ya iba doña Clemencia. Empezó las escuelas de formación en Cundinamarca, Loli Lustriana. Maestra y directora del grupo de danzas de la Universidad de Cundinamarca durante 4 años. En la Fundación Proyecto de Vida se destacó por la creación de la Escuela de Formación en Danzas con niños y jóvenes en alto riesgo de vulnerabilidad, logrando en este proyecto que muchos de ellos cambiaran sus hábitos de vida. Directora de grupos folclóricos de los municipios de Pasca, Arbeláez, Silvania, Chocontá, Venecia, Fusagasugá y Quetame. Actualmente desarrolla un proyecto de danza con las instituciones educativas del Distrito Capital, asesora de alcaldías del departamento de Cundinamarca, de la parte cultural y danza, bailarina del Ballet Dorado, Tierra Colombiana. En 1981 adelantó la investigación Danza de los Negros de Pasca, en el municipio de Pasca, Cundinamarca. En 1984, actualización artística, técnicas en la Escuela Popular de Arte de Medellín. Adelantó curso de danzas del Tolima, en Ibagué. En 1986, adelantó curso Danzas del Eje Cafetero con la agrupación Bonafont, Río Sucio, Caldas, con el director Nicolás Lerma. En 1987 hasta 1994 adelantó curso de danza nacional e internacional en el ballet folclórico Tierra Colombiana. En 1987 directora del grupo de danzas Fusacatán. En 1989 adelantó investigación Danza de la Rumba Criolla. En 1989 instructora de danzas Corporación de Cultura de Fusagasugá. En 1990 adelantó curso de danzas Costa Atlántica con la maestra Delia Zapata Olivella. En 1990 obtuvo el segundo puesto en el primer concurso de danza andina en Soacha. En 1991, primer puesto, Festival Departamental Folclórico de Danzas Fusagasugá. En 1992, primer puesto, quinto encuentro de danzas folclóricas en Zipacón. 1993, mejor coreografía y vestuario en el concurso de danzas de Zipaquirá. En 1993, declarado fuera de concurso, segundo encuentro Danzas Folclóricas Fusagasugá. En 1994, primer puesto, el Alpargate de Oro Facatativá.
1992 y 1994, profesora de Educación Estética y Danzas en el Colegio Santander Femenino. En 1995, primer puesto, Festival Nacional de Pasillo en Aguadas Caldas. 1995, segundo puesto, Concurso Nacional de Danzas de Bogotá. 1996, Calidad de Vida, Centro de Somofrología y Psicología de Bogotá. 1996, adelantó curso Danzas Llanos Orientales en Danzart Villavicencio, Meta, con el director Diego Rojas. 1997, primer puesto, Concurso Nacional de Danzas en Pereira. 1998, adelantó curso de Arte y Pedagogía Infantil, Escuela Popular de Arte de Medellín. 1998 a 2002, asesora de Cultura de la Gobernación de Cundinamarca. 1998 a 2002, directora del Grupo de Danzas Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca. 1999, adelantó curso de fortalecimiento y desarrollo de procesos culturales locales, Banco de la República de Girardot. 1999, adelantó curso de desarrollo de habilidades creativas, Gobernación de Cundinamarca. 2000, adelantó curso de educación artística y formación artística en la Universidad de La Sabana. 2000, adelantó curso taller de danza escénica, Ministerio de Cultura, Escuela Popular de Arte de Medellín. 2001, adelantó curso Evolución de la Danza, Bogotá, Danza Folclórica, Industria Cultural, Los Danzantes. 2002 a 2010, orientadora en el área de danzas y teatro, Fundación Proyecto de Vida, Soacha. Maestra Loli Lustriana. Asociación de Danza de Cundinamarca, ASODACUN.